Los 12 apóstoles fueron escogidos personalmente por Jesús para compartir el mensaje de salvación y continuar su ministerio tras su ascensión. Cada uno de ellos representaba una misión fundamental, siendo ejemplo de fe y perseverancia en medio de desafíos y persecuciones. En este vídeo, vamos a conocer cuál fue la trayectoria final de cada apóstol, reflexionando sobre cómo sellaron con su propia vida el compromiso con Cristo y con la fundación de la Iglesia. Simón Pedro, conocido como el primer papa de la Iglesia Católica, fue elegido por Jesús para liderar la comunidad cristiana naciente. Tras años de predicación en varias regiones, Pedro fue llevado a Roma, donde enfrentó intensas persecuciones. Arrestado y condenado a la crucifixión por orden del emperador Nerón, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, al no sentirse digno de morir como Jesús. Este acto de humildad y devoción quedó marcado como el sello de su martirio y la fundación de la Iglesia en Roma. Santiago el Mayor, hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles en sufrir martirio, aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Su ardorosa predicación en Jerusalén despertó la ira de Herodes Agripa, quien ordenó su decapitación para agradar a los líderes judíos. La fe de Santiago hasta el final, enfrentando la muerte por amor a Cristo, inspiró a muchos fieles a seguir el camino del Evangelio con valentía. Juan, hermano de Santiago y conocido como el apóstol amado, vivió hasta una avanzada edad. A diferencia de los demás, no sufrió el martirio, aunque fue perseguido y exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la visión que dio lugar al libro del Apocalipsis. Según la tradición, Juan fue el último de los apóstoles en morir, dejando un legado de amor y esperanza para la Iglesia. Andrés, hermano de Pedro, se dirigió a Grecia y continuó la misión de evangelización. Se cree que fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, donde permaneció predicando durante varios días hasta su muerte. Su postura perseverante ante el sufrimiento es un testimonio de fe y resistencia. Santiago el Menor, también conocido como el apóstol silencioso, desempeñó un papel discreto pero fundamental en la Iglesia. Según algunas tradiciones, fue martirizado en Jerusalén, posiblemente apedreado o crucificado. Santiago es recordado por su fidelidad y dedicación, simbolizando el servicio humilde y devoto a la Iglesia. Felipe realizó misiones en Asia Menor y enfrentó una gran oposición en Hierápolis. Fue martirizado, posiblemente crucificado o decapitado, tras predicar a una comunidad hostil al cristianismo. Su vida y muerte testimonian el valor de enfrentar a quienes no comprendían el mensaje de Cristo. Bartolomé, también conocido como Natanael, predicó hasta llegar a Armenia, donde sufrió un cruel martirio. Fue desollado vivo y luego decapitado por orden de un rey local. La valentía de Bartolomé al enfrentar la tortura lo convirtió en un símbolo de firmeza en la fe y amor a Cristo, independientemente de las pruebas. Mateo, conocido por su conversión como cobrador de impuestos y autor de uno de los evangelios, continuó su misión en Etiopía y Persia. Las tradiciones indican que fue martirizado, posiblemente por espadas o lanzas. Mateo es recordado por la transformación de su vida y su dedicación total al Evangelio, abrazando el sacrificio hasta el final. Tomás, famoso por su incredulidad inicial, fue uno de los apóstoles más audaces, llevando el mensaje de Cristo hasta la India. Allí enfrentó la muerte por lanzas mientras predicaba el Evangelio. Su camino de fe lo convirtió en un ejemplo para todos aquellos que enfrentan dudas, pero encuentran fuerza en la verdad de Cristo. Simón, conocido como el Celote, fue un fervoroso defensor del mensaje de Cristo. Según la tradición, predicó en Persia y Armenia, donde fue martirizado al negarse a adorar a falsos dioses. Simón representa la intransigencia de la fe ante las adversidades y el amor inquebrantable por el Evangelio. Judas Tadeo, también conocido por su carta de exhortación a los fieles, murió en Persia junto a Simón. Se dice que fue martirizado con bastones o hachas, testimoniando hasta el final la esperanza cristiana. Su vida y obra continúan inspirando a los fieles que lo invocan como intercesor en momentos de aflicción. Matías fue elegido para sustituir a Judas Iscariote tras su traición. Continuó el ministerio junto a los demás apóstoles,
predicando hasta Etiopía. Según la tradición, fue martirizado durante la evangelización, demostrando el celo por la misión que le fue confiada por la Iglesia naciente. Judas Iscariote, responsable de la traición a Jesús, enfrentó un trágico final. Tras su arrepentimiento, se quitó la vida, reflejando el peso del pecado y la falta de esperanza en Dios. Su historia es una advertencia de la Iglesia sobre las consecuencias de alejarse de Cristo. La vida y la muerte de los apóstoles son ejemplos profundos de fe, valentía y sacrificio. La Iglesia Católica los venera no solo por sus martirios, sino también por su testimonio de esperanza y servicio a Cristo. Que podamos inspirarnos en sus historias para vivir nuestra fe con la misma convicción y amor por el Evangelio.